Siempre me pasa lo mismo. Esperen un segundo que estoy viendo las conversaciones de ustedes. Bueno, en fin. Entonces, puntualmente, así es como se producen los rayos X. Así es como la radiación, perdón, como la corriente eléctrica es transformada en fotones de rayos X. ¿Sí? Como la corriente eléctrica, que es continua, viaja a una velocidad interesante, una velocidad, velocidad de corriente, ¿sí? Bajo un vacío, porque no tiene un conductor, ¿sí? ¿Se acuerdan que la definición de corriente era un flujo de electrones, ¿cierto? Ese flujo de electrones era a través de un conductor, por ejemplo, el cobre. Acá, dentro del tubo rayos X, los electrones viajan del cátodo al ánodo. ¿Cómo se genera ese viaje? Por una diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una diferencia de potencial? Quiere decir que hay una diferencia, ¿sí?, de energías, ¿sí?, positivas y negativas. Recuerden que en el cátodo se genera una nube de electrones, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay también una paradoja. Cuando uno utiliza voltajes altos, la diferencia de potencial es alta. Entonces van a tener mayor energía para interaccionar y mayor fuerza para interaccionar. Pero cuando son bajas, van a tener poca, por así decirlo, fuerza, en realidad energía, para viajar del cátodo al ánodo. ¿Sí? Para que se entienda así, por ejemplo, viajan a 100 kilómetros por hora si son energías altas, si son bajas, viajan a 10 kilómetros por hora. No es lo mismo, ¿se entiende? No es la misma la fuerza, ¿sí?, con la que viajan. Entonces, por ende, hay muchas cosas que modifican ese espectro, ¿sí? Y dos de esas modificaciones que vimos son el kilovoltaje y el miliamperaje, ¿sí? Y esas están en las manos del radiólogo, no en las manos de nadie más, ni siquiera en las manos de una computadora que lo pueda hacer. Está en las manos del técnico radiólogo. Y por eso esa es la habilidad que se desarrolla. Por eso también es que después se hizo carrera propia. Cuando dijeron, no podemos jugar con los rayos X, que hace mal. Entonces se generó esa carrera justamente con esta intención, con entender la conversión de la corriente eléctrica en radiación, que por eso es radiación artificial, ¿sí?, porque no es que es algo natural, y cómo manejar esa radiación frente a las personas, frente a los pacientes que vamos a atender, ¿sí? Y entender este fundamento nos va a permitir entender también cómo, después, una vez que trabajen, cómo mejorar la radiación. Una de ellas, ya se los comento, es colimar siempre la zona que voy a estudiar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo voy a hacer un estudio de una mano, siempre doy ejemplos, pero hay un montón de ejemplos, cuando estén en el campo práctico lo van a ver. Entonces voy a generar un NAS de rayos X para solamente la mano. No necesito más si voy a estudiar la mano, ¿sí? Si voy a estudiar el tórax, voy a solamente abrir, ¿sí?, ese haz de rayos X para el tórax, ¿sí? No voy a dejar un rayos X mucho más amplio. Aparte porque, ya lo vamos a ver, hay órganos más radiosensibles que otros, ¿sí?
Y los órganos más radiosensibles son los órganos genitales, tanto femeninos como masculinos. Y puntualmente más en los que están en desarrollo, o sea, los chicos. ¿Sí? Entonces, cuando hagan una placa de un chiquito, utilicen ese haz para solamente el tórax, porque después el abdomen y la pelvis está mal realizar la radiografía. Todo esto igual, yo se los comento, es parte de más adelante, pero para que vean el por qué conocer esto. De hecho, hay un chiste muy común que es ¿vieron cuando uno dice, me están bardeando? Bueno, en el trabajo también nos bardeamos, pero sanamente. Ustedes saben que está neonatología, ¿no? La terapia de neo. Y en neo también se piden placas de tórax a los niños, ¿sí? Y para una placa de tórax en todo adulto se utiliza el chasis más grande, que es la medida. ¿Cuál es la medida más grande del chasis? ¿Cuál es la medida más grande del chasis? No se acuerda. 30 por 40. ¡Oh, poquito Sí. más! 40 por 90, algo así, no me acuerdo bien. No, Pero pero 90 uno era. para tórax es 35 por 43. 35 por 40. 35 por 43, exactamente. 35 por 43. Eso utilizamos en casi todos los tórax. Por supuesto que va a depender del hábito corporal, algo que ya empecé a mencionar la semana pasada, ¿no? Si sos flaquito, medís 1,60 y por ahí utiliza un 30 por 40 o 35 por 35. Pero en todos los pacientes de neo, todos los chiquitos, uno no utiliza un 43. Porque es más, en el chasis te entran todos los chicos. No haces así la placa. Sino que, ¿cómo haces? Uno por uno con el chasis más chico que tenés. El chasis más chico es... ¿Cuál es? 18 por 24. O podés utilizar uno más grande, que es 24 por 30. Ahora, claramente ese chasis es más grande que el chico. Piensen en 30 centímetros, más o menos así. Bueno, el chico debe ser total 30 centímetros. ¿Sí? Estamos hablando de chicos de neo, que pesan menos de 1 kilo, que nacieron prematuramente, algunos, etc. Pero te están pidiendo la placa del tórax, ¿sí? La placa del tórax, el tronco superior. Y a veces, alguno que otro no colima, y como la placa pasa a un sistema que se llama PAX, se ve, entonces no le hizo una placa frente de tórax, sino que hizo niño frente, le decimos, porque le hizo el cráneo, el tórax, el abdomen, la pelvis, las piernas. Nos reímos, como que esta placa está mal, qué sé yo. Pero claro, tiene una desventaja. Esos fotones de rayos X inciden en órganos que están en pleno desarrollo, que están desarrollándose, que están queriendo, que están creciendo. ¿Sí? Profe, Bien, entonces, por eso es entender esto. Sí. con el colimador vos podés variar el tamaño, realmente podés elegir vos cuánto se va a abrir ese haz. Sí, exactamente. Con el colimador vos seleccionás el ancho y el alto del haz. Y generalmente se utiliza el ancho y el alto del haz a la zona que quiero estudiar. Pero yo les voy a ser sincero, eso es en la práctica verlo. Yo se los menciono, yo se los cuento, lo van a ver ahora con prácticas, qué sé yo, pero cuando estén en el hospital, usen el colimador. Es elemental. Y a veces si no tienen colimador, existen plomados. Puede ser porque el plomo es un atenuante de la radiación. Entonces, pueden ser no chalecos, sino pedazos de plomo para cubrir las otras zonas. ¿Sí? Bien. Entonces, con una duda con el tema de los chasis. sí. Ser que hay uno que porque el profe de prácticas, o no sé si yo en mi cabeza, uno que tiene 90 o no sé, 30 por 90, una cosa así que es para un estudio especial. Sí, 30. Claro, me quedé en duda ahora. No, Como sí, me dijiste 30 que no. Sí, 30. En el centro donde estoy a la tarde no nos está el chasis, pero bueno, es para espinogramas, es para ver toda la columna. ¿Sí? ¿Vieron aquellos pacientes que tienen escoliosis? El jorobado de Notre Dame, bueno, tenía escoliosis, por eso era la joroba. Entonces, una manera de mejorar la calidad de vida, porque no es algo estético la escoliosis,
solamente, sino que también es un tema del resto de los órganos, las costillas, la respiración, etcétera, es operándolo, y para saber cómo endereza el traumatólogo la columna, pide una placa de columna total con espinograma, en algunos chicos que tienen que desarrollar, porque claro, la escoliosis también es hereditaria, entonces sí, para que no desarrolle tempranamente la escoliosis. Hoy existe no solo la cirugía, en los menos graves es la RPG, vieron la postura, la buena postura, no como algunos que veo que están así. Eso es mala postura. Es un chiste, no se asusten. Entonces, ¿qué era lo que decía? Ah, sí. Entonces, ese chasis es puntualmente para eso, para en un disparo ver toda la columna y que el traumatólogo, especialista en columna, haga las medidas y sepa qué ángulo va a utilizar cuando quiera enderezar esa columna, ¿no? Ricardo Ford tenía una cirugía así. No sé si conocen a Ricardo Ford, algunos creo que ni nací en ese año. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Santiago. ¿Cuántos fotones se emiten por un disparo de rayos? ¿Cuántos fotones? Es Sí, imposible ¿hay un saber. aproximado o algo? No, es imposible saber. No. Yo lo conozco, profe, yo lo conozco. ¿A quién? ¿A Santiago? Ricardo. No, Ricardo. Ah, Ricardo Ford. Ah, Sí. perdón. Bueno, es interesante igual tu pregunta, ¿sabes por qué, Santiago? Porque cómo por ahí si fueron insuficientes va a disminuir cuántos fotones atravesaron al paciente y va a hacer que la placa salga mal. Pero ¿cómo aumentarías esa cantidad, Santiago? A ti tú puntualmente te pregunto. ¿Qué tendrías que hacer para aumentar esa cantidad? ¿Aumentar el voltaje? Aumentar el amperaje. Ah, un amperaje. ¿Sí? Recuerden que el amperaje, ¿sí? El miliamper, ¿sí? Porque es en milésimas, no es la misma de la corriente, es menos, es cantidad de electrones, pero también se traduce en cantidad de interacciones y por ende en cantidad de rayos X. No es lineal en el sentido que si yo digo 5 miliamperes, ¿sí? No quiere decir que son 5 electrones, ¿no? Y son 5 fotones, no quiere decir eso. ¿Sí? Pero me gustó tu pregunta. Voy a averiguar con un docente que tengo ahí de física, a ver si es posible averiguarlo o convertirlo desde la corriente a fotones. Voy a averiguarlo para la semana que viene. Para que me la anoto. Cantidad de fotones. Pero sí, algo que quiero comentar, esa interacción que se produce de los electrones con el campo nuclear o con el electrón de la capa más interna y produce el fotón de rayos X, ¿a qué velocidad viaja? A la velocidad de la luz. Muy bien, Josefina, a la velocidad de la luz. Por ende, una vez que uno... 300 kilómetros por segundo. Sí, 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. Exactamente, 300.000 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que una vez que se genera ese fotón de rayos X e interacciona con el paciente y nosotros volvemos a la sala, no hay más rayos X circulando. ¿Sí? Podemos entrar en la sala una vez que finaliza el estudio. No hay radiación que queda en el aire, no hay radiación que queda en el ambiente, ¿sí? Viaja a la velocidad de la luz. Y la radiación que se genera dentro del tubo principalmente es lineal. Piensen conmigo lo siguiente. Por la diferencia de potencial, viajan del cátodo al ánodo. Es un viaje lineal. Las interacciones pueden no ser estrictamente hacia donde sale, ¿no?, el haz de rayos X, hacia esa ventana, ¿sí? Porque se acuerdan que se generaban en otras direcciones, por eso estaba esa carcasa protectora, que era de metal de plomo, ¿sí? Para atenuar la radiación en las otras direcciones. Pero por eso también el ánodo tenía una angulación para que vayan más en ese sentido, hacia el lado de la ventana. Ahora, esas interacciones también son lineales, ¿sí? No es que hacen una S, son lineales, ¿sí? Y una vez que interaccionan con el paciente, que eso después vamos a ver cómo se produce y demás, interaccionan de forma lineal.
no son como una nube, se comportan esos fotones como son partículas, tienen esa dualidad onda-partícula, pero es de forma lineal. ¿Sí? ¿Para qué lo digo esto? Porque cuando uno va a realizar radiología portátil y tiene el tubo aquí abajo, acá arriba, perdón, aquí el paciente y el chasis está abajo, ¿sí? Y uno toma una distancia de 2 metros aproximadamente, la radiación va a salir de aquí, va a llegar acá, va a interaccionar y después linealmente va a ir hacia todos los lados. Pero no es la misma energía la que sale del tubo, interacciona con el paciente y va hacia los demás lados. No es que tiene una superenergía, va perdiendo energía, ¿sí? Por eso la distancia es un sinónimo de blindaje dentro de la radiología. Tomar distancia es un sinónimo de no van a llegar fotones de rayos X para afectarme a mí, ¿sí? A veces, muy pocas veces, no en el Profe, hospital. Cuando, ¿lo sí, puede explicar otra vez? No entendí. No entendí. sí, que el tubo de rayos X genera fotones de forma lineal, ¿sí? Entonces, el tubo está acá, el paciente está abajo, y abajo está el chasis, que es el receptor de la imagen. Entonces, cuando vienen los rayos X, se interaccionan así, de esa forma, y luego del paciente, de forma lineal, pero en múltiples direcciones, van hacia distintos lados. Y uno de esos lados puede ser donde estamos nosotros. Pero no tienen la misma energía desde que salieron hasta que llegan a nosotros. Es muchísimo menos. Y la radiación se reduce con la distancia, ¿sí? Entonces, si a 1 metro tiene una energía de 10, a 2 metros va a tener una energía de una cuarta parte, ¿sí? Siempre se recomienda 2 metros, en radiología convencional. En otros es mucho menos. Bien, ahora, volviendo a la pregunta, entonces se generan 2 tipos de interacciones, ¿sí? De frenado y característica. De frenado de baja o alta energía, característica de la capa K. ¿En las otras capas ocurre? Sí, claro, ocurre con menor energía. De hecho, simplemente lo muestro, no es para mostrar lo mismo que ya les pasé. Acá tienen el PowerPoint. Voy a adelantar acá. Ah, no. Acá no está, perdón. Está en el otro. Perdón. Está en el otro PowerPoint. Acá. Ah, perdón. Creo que este no le subí. Sí, este es el que no le subí. Se lo subo igual más tarde. Acá, ¿qué factores afectan ese espectro de emisión? Había dicho. Entonces, ¿y cómo lo afectan? Bueno, ahí. Entonces está el kilovoltaje segundo. Obviamente, si uno aumenta el miliamperaje, aumenta la cantidad, habíamos dicho, si uno aumenta el kilovoltaje, se aumenta el espectro de emisión, ¿sí? Porque quiere decir que aumenta también, no solo aumenta la calidad, no quiere decir que los electrones que viajan van a tener suficiente energía para producir más radiación característica. Entonces, este cuadrito, si bien puede parecer confuso, miren cómo lo explica. Si uno aumenta el miliamperaje, va a aumentar la cantidad, ¿sí?, de rayos X, porque aumentan la cantidad de electrones, ¿sí? Y aumenta la cantidad de interacciones que generalmente puede ser de frenado. Pero para que ocurra rayos X característicos en la capa K, tienen que tener ¿cuánto de kilovoltaje? 69 o más, como lo muestro acá. ¿Sí? Ahora, fíjense en el siguiente cuadro, en el gráfico que está en la derecha. Las interacciones de los rayos X de la capa no K, sino L, ocurre con el kilovoltaje de 12 kilovoltaje en adelante, ¿sí?, para que interaccionen. Ahora, para que ocurra en la capa K, tienen que tener ¿cuánto? 69 kiloelectronvolt, ¿sí?, o más, ¿sí?
Si uno aumenta el kilovoltaje, lo que está haciendo es producir más rayos X de alta, mucha mayor energía de la capa K, aumentando el kilovoltaje. ¿Sí? Aumentando solo el kilovoltaje. Acá. Bueno, esto ya lo vimos. El miliamperaje, aumento en cantidad, no en calidad. Voltaje, un aumento en cantidad, en calidad. Pero ustedes miran, ¿pero por qué cantidad? Cantidad de estas interacciones, cantidad de estos fotones. De estos fotones producidos en esta capa. ¿Sí? Eso quiere decir cantidad. Ahora, estas no son los únicos factores que afectan ese haz de emisión, ese espectro de emisión. La tarea era saber cuáles eran los otros. ¿Qué han puesto? ¿El tiempo de exposición puede ser uno también, profe? El tiempo de exposición. ¿Qué más? La forma de onda de la tensión y la filtración. Bien. Hasta ahí encontré. Bien. La forma de la onda de la tensión. ¿Sí? Otra vez recaemos en algo que mencionaba antes. ¿Sí? Porque se acuerdan esa onda trifásica, de alta frecuencia, etcétera, que se genera en la actualidad en los tubos rayos X de la sala, genera una corriente continua lo más estable posible. Pero ¿qué pasa en esos lugares donde no es lo más estable posible? Y justo la onda en ese momento está baja. Bueno, va a afectar ese espectro de emisión. Ahí es donde se entiende que yo utilizo 70 electrovolt, y 50 miliamperes. Por decir un número, miliamperes segundo. Pero la onda estaba en la parte baja. Aunque es continua, pero de todas maneras estaba un poco baja. Entonces, por ende, la energía no va a ser esa y tampoco la cantidad. ¿Sí? Va a disminuir también un poco la cantidad. ¿Sí? Ahora, yo hoy me he puesto en modo cruel y quiero dictarles, ¿sí? Vieja escuela, las principales características para que las anoten. Porque si se las dicto es porque las preguntaré en algún momento de la vida. Pongan ahí factores que modifican o que influyen, factores que influyen en la forma de un espectro de emisión. Uno, sí, factores que influyen en la forma de un espectro de emisión. Espectro de emisión de rayos X, ¿no? Estamos hablando de rayos X. Rayos X, no estamos hablando de X-Men, ¿no? Ni de que te da láser por los ojos, ese no. Rayos X. Bien, número 1. No todos los electrones proyectiles acelerados desde el cátodo al ánodo tienen una energía cinética máxima. ¿Una energía cinética? Máxima. Punto seguido. Dependiendo del tipo de rectificación y de la generación de alto voltaje,
muchos de estos electrones tendrán energías muy bajas. Cuando incidan sobre el blanco. Punto seguido. Estos, ¿perdón? Cuando incidan sobre el blanco. Sobre el blanco del ánodo, ¿no? Estamos hablando del ánodo, blanco del ánodo. Punto seguido. Estos electrones solamente pueden producir calor y rayos X de baja energía. Punto final en ese punto. Pasemos un poquito en blanco lo que ¿alguien dijo algo? Sí, eso yo lo escribí como las características, los factores de la emisión de rayos X. De la ¿Quién está tarea de hablando no. que no? Rocío, perdón. Ah, sí, decime otra vez. Que yo lo que usted está dictando lo puse como factores, que son 4 tipos de factores en el espectro de emisión de rayos X. Claro, ¿Está bien? Con la tarea que había mandado. claro. Sí. ¿Sí? Lo Sí, yo- dicto para, digamos, O para que todos lo homogeneizar que, tengamos. Sí. ¿Qué es esto? claro, que todos tengamos lo mismo. ¿En qué se traduce esto? ¿Cuál sería un factor de que depende? La corriente que recibe. En cuanto a rectificación, si es la correcta, ¿sí? Los diodos cumplen su función correctamente, ¿sí? Y la corriente utilizada es, o la que ingresa, ¿sí? Es la adecuada para generar los fotones de rayos X, ¿sí? Ahora, como dice acá, dice algo muy interesante. No todos los electrones que viajan del cátodo al ánodo ocurre eso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen la suficiente fuerza como para viajar del cátodo al ánodo e interaccionar ni con las capas internas, ni generar radiación por frenamiento. ¿Por qué? Bueno, por justamente esta onda que no es totalmente rectificada, ¿sí? Todo lo que es mecánico, todo lo que es eléctrico, hasta el día de hoy, genera un desgaste, ¿sí? Por eso el tubo de rayos X, el día 1 al día 3000, que son después de 5 años, no va a tener los mismos factores técnicos, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque justamente hay un desgaste, porque la rectificación de la onda empezó a fallar, ¿sí? Porque la corriente utilizada empezó a menguar, ¿sí? Entonces, por ende, los fotones de rayos X que se producen no son con el mismo kilovoltaje y miliamperaje. Producto de esto, de esa rectificación, ¿sí? Que empezó a ser insuficiente, ¿sí? Y fíjense lo que dice, lo que recién escribimos. Dice que al no cumplir con esto de viajar hacia la capa más interna, o ser radiación de frenado, producen rayos X de baja energía. Puede ser con las otras capas, o como es un electrón que puede ser de frenado, pero débilmente frenado, produce un fotón de rayos X de muy baja energía. O sea, puede producir rayos X, pero si es de muy baja energía, no sirve de nada, ¿sí? Supongamos, como siempre digo, utilizo cierta técnica para hacer un estudio de la cabeza. Y me pasa esto, ¿sí? De la rectificación y demás, entonces voy a tener que aumentar cantidad, aumentar calidad, o sea, kilovoltaje, miliamperaje, para compensar esa deficiencia, ¿sí? Para que más electrones lleguen y los que no llegan sean los menos, ¿sí? Ese será como el número 1, o como uno, ¿no? De estos factores.
El segundo, el blanco de un tubo de rayos X es ¿Cómo dijo? el Perdón. blanco de un tubo de rayos X es relativamente grueso. ¿Sí? Sí. El 2 dice, el blanco de un tubo de rayos X es relativamente grueso. Punto seguido, en consecuencia, coma, Ay, profe, perdón, se me trabó todo. Relativamente grueso. ¿sí? Punto seguido, en consecuencia, coma, muchos de los rayos X de frenamiento emitidos se producen interacciones Profe, disculpe, no lo escuché. ¿Se producen? por interacciones múltiples de los electrones proyectiles. Coma. Y por cada interacción sucesiva, el electrón proyectil tiene menos energía. Punto final. ¿Esto es lo que dice el Bullón? Bueno, por ahí usted me va a decir que está re loco, profesor. Es fascinante, chicos, porque le está echando la culpa a tener un ánodo de, cuando vieron que se los mostraba, más o menos un poco más de medio centímetro, ¿sí? ¿Vieron la regla? Medio centímetro, un ánodo así de grueso. Lo que dice es que ese electrón proyectil, cuando supongamos hace una radiación de frenado, obviamente interacciona con el campo nuclear, es desviado y frenado, produce un fotón de rayos X. Pero ese electrón proyectil puede interaccionar de forma de radiación de frenado con otro átomo. La pregunta es, ¿tiene la misma energía con la que vino del cátodo? ¿Sí o no? No. No, ¿Por qué? porque ya hizo la primera interacción. Exactamente. Entonces tiene otra segunda interacción y es frenado, pero más débilmente, y el fotón de rayos X es más débil. Y así con otro campo eléctrico del núcleo, y así con otro, y así con otro. Lo que dice, ¿sí?, el Bullón es que por culpa de que es grueso, ese ánodo se producen múltiples. ¿Sí? La solución es que si es finito, digamos, sería de 1 milímetro, 2 milímetros sería mejor. Y la respuesta es no, porque recuerden que en cada de esas interacciones se desgasta ese ánodo. Entonces, al menos de 6 meses se rompería el ánodo y habría que
reconstruir ese tubo, cambiar el ánodo, generar el vacío, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces, es conveniente tener un ánodo grueso, pero al tener un ánodo grueso pasa esto. Las interacciones de frenado no son iguales por ese mismo electrón, porque justamente se producen múltiples radiaciones de frenados con ese mismo electrón. Eso es lo que dice el apunte. Pero la culpa, por así decirlo, se la echa al grueso, al grosor de ese ánodo. ¿Se entiende lo que dice el apunte? ¿Sí? Más o menos sí. Lo que intenta decir es que como ese grosor del ánodo, ¿sí?, ocupa un poquito menos de un centímetro, el electrón que incide no va a interaccionar con un átomo, va a interaccionar con varios. Pero con el primero va a tener la energía con la que viajó, pero con el segundo va a tener menos, con el tercero menos, con el cuarto menos. Y esos fotones que se vayan formando en ese segundo, tercero y cuarto van a tener muchísima menos energía y va a producir fotones de rayos X mucho más débiles. O sea, ese es un factor que afecta a ese espectro de emisión, ¿sí? Que hace que los fotones de rayos X no sean todos iguales, ¿sí? Y ahí es donde se mezcla un poco con algo que yo les mencioné, que lo tenemos que ver estas semanas, que era lo que era el efecto de talón del ánodo, ¿sí? Porque justamente eso también involucra lo que es el grosor del ánodo. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, ¿qué hora es? Las 19, qué temprano. Quedan 2 minutos. Cortamos, nos tomamos 15 minutos. ¿15 minutos está bien? Sí, ¿Cómo que profe. hasta el viernes que viene? No, me ponen, no, menos mal. 15 minutos y volvemos y continuamos con otros 2 factores más. ¿Sí? Bien, nos vemos 19:15, ¿sí? Con Dale, otro profe. tema y todo. Vale, profe.